Hola, hola, queridos amigos, hermanos, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. En esta oportunidad estamos con la lección número 13 de esta serie de estudios titulada Efesios. Sin duda ha sido una lección muy interesante, muy importante para nuestras vidas y estamos seguros que vamos a extrañar este libro porque lo hemos estado estudiando durante todo el trimestre y ha sido una fuente de bendición para nosotros. Ahora bien, vamos a continuar entonces recordando que tenemos una invitación especial. Esta invitación es para consolidar el aprendizaje a través de las preguntas claves. 5 preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Entonces usted entre, responda a las 5 preguntas, vea en qué lugar se ha ubicado, ¿no? Y de esa manera también estará consolidando su aprendizaje. En su iglesia puede compartir las preguntas, puede compartirlas incluso también en su clase, escuela sabática, si usted es un maestro de la escuela sabática. Continuamos entonces. Tenemos que recordar que invitamos a todos aquellos que todavía no son parte de esta comunidad, de este canal, mm, que estudiamos la palabra de Dios, entonces para que puedan suscribirse a este canal y también hacer un clic en la campanita de notificaciones, ¿no? Así que cada vez que tenemos un material estaremos avisando. Bueno, ahora sí, continuamos, mis hermanos, con la lección de la escuela sabática. Iremos primero a la parte del motiva. En el motiva tenemos que recordar cómo, una vez más, la palabra de Dios nos habla acerca del ejército. Hay varios versículos en los que el apóstol Pablo compara la vida del cristiano con un ejército, con la milicia. El cristiano es un soldado, el cristiano está librando una guerra espiritual. Entonces, esas son figuras que él usa sacando estos ejemplos de la vida militar, ¿no? 1 Corintios 9, todo aquel que lucha, está hablando de una lucha, como una preparación, como un entrenamiento para la batalla. En 1 Timoteo capítulo 1 habla también en los siguientes términos. Allí dice, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Según Pablo, hay una buena milicia. Eso es lo que él llama la batalla de la fe. Hay que luchar la batalla de la fe, es decir, enfrentar las fuerzas del enemigo con el poder del Señor. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 3 también dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Noten nada más cómo encontramos aquí otra declaración donde Pablo toma el ejemplo de la milicia, del ejército. El cristiano es un soldado. El cristiano tiene un capitán que es el Señor Jesucristo. Y entonces el cristiano avanza en la vida como el soldado avanza en medio de las penurias de una batalla. En 2 Timoteo, prácticamente para terminar su carta, él dice lo siguiente, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Casi al finalizar su vida, Pablo nos dice entonces que la vida cristiana es una batalla, que el cristiano tiene que pelear la buena batalla, pero tiene que asegurarse antes de estar vestido de la armadura que Cristo coloca a disposición de cada cristiano. Ahora, vamos a hablar un poco, una vez más, acerca de el ejército, ya no solamente del soldado, vamos a hablar ahora del grupo de soldados, ¿no? Que constituyen el cuerpo, que es el ejército. A lo largo de la historia han habido ejércitos muy famosos, pero vamos a recordar los ejércitos más famosos de la edad antigua, ¿no? Coloqué dentro del ChatGPT cuáles son los ejércitos más famosos, los 5 más famosos, y resultaron los siguientes, les comparto. El ejército egipcio, quizá durante el periodo de hegemonía que tuvo, fue un ejército que permitió el esplendor de la cultura egipcia, el imperio egipcio. Entonces ellos se distinguieron por vencer en las batallas a otros pueblos, extendiendo de esta manera sus territorios. Recuerden ustedes que aún con todo el poder del ejército egipcio, el Señor libró a Israel. Israel cruzó el Mar Rojo, estuvo al otro lado. Israel pudo ver cómo este poderoso ejército terminaba ahogado por las aguas del Mar Rojo. Esto quiere decir, mis hermanos, que no hay ejército que pueda sobreponerse cuando Dios está de nuestra parte.
No hay ningún ejército que tenga más poder que el poder de Dios. El pueblo de Israel, sin ninguna arma, con hijos, con niños, con mamás, con mujeres, cruzaron el Mar Rojo y el Señor tuvo una gran victoria sobre el ejército más poderoso de aquel tiempo, el ejército egipcio. Pero no solamente el ejército egipcio es famoso, hay otro ejército que también incluso aparece en la Biblia, que en la historia universal ha sido muy famoso, y este es el ejército persa. Los persas constituyeron durante mucho tiempo una gran fuerza militar. Incluso en la palabra de Dios aparece el ejército persa liderado por Ciro para traerse abajo la ciudad de Babilonia. Conquistaron Babilonia. En una noche en que Babilonia se sentía muy confiada, estaba celebrando, estaban bebiendo, estaban en una fiesta y por ahí entró el ejército de Ciro, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos desviaron hacia el norte el cauce del río Éufrates. Y entonces, como el Éufrates pasaba por la mitad de Babilonia, ellos entraron por el río Éufrates, el cauce seco, ya no estaba el río, porque lo habían desviado, y esa noche cayó Babilonia. El ejército persa inauguró la entrada de los medos y los persas en el dominio de la escena internacional. El ejército persa tiene algunas características interesantes. Heródoto, el historiador griego, dice que había una élite, soldados de élite que conformaban los 10.000 inmortales. Los inmortales, ¿no? Eran como el grupo más y mejor entrenado del ejército persa, los inmortales. ¿Qué es lo que hacían? No es que fuesen inmortales, ¿no? No hay ser humano que sea inmortal. Lo que hacían es que apenas moría uno de los miembros de este cuerpo de élite, inmediatamente era reemplazado por otro. Y entonces siempre eran 10.000, porque siempre había alguien que estaba siendo dispuesto para poder ocupar el lugar de aquel soldado que había muerto. Entonces siempre se mantenían los 10.000 inmortales. Otro detalle interesante del ejército persa es cuando conquistaron a Egipto, porque cuando conquistaron a Egipto, ellos derrotaron en Egipto una batalla que es la batalla de Pelusio, cerca de una ciudad, donde ellos llevaron gatos para poder enfrentar a los egipcios. ¿Qué fue lo que hicieron? Se acercaron a la ciudad y entonces agarraron gatos, porque tenían gatos, los llevaron a la guerra y tiraron los gatos por encima de la muralla. Los pobres gatos volaron, llegaron hasta la muralla por la fuerza del lanzamiento y entonces cayeron. Y los egipcios quedaron paralizados porque ellos adoraban, los muchos dioses egipcios tenían que ver con una mixtura, una combinación de cara de algún animal y cuerpo de hombre. Y un animal sagrado eran los gatos. Entonces los gatos eran enviados y los egipcios quedaban paralizados y el ejército persa terminó conquistando, ¿no? Con esta estrategia que tomaba en cuenta la religiosidad pagana de los egipcios. Así los destruyeron en la batalla de Pelusio. Pero el ejército persa que está también en la Biblia no es el único en la historia que ha sido un grandioso ejército y bien entrenado. Tenemos otro ejército también. En la historia, otro ejército que destaca es el ejército de Cartago, el ejército cartaginés. Ellos en un momento llegaron a disputar la supremacía del mar Mediterráneo con Roma. Y las guerras entre cartaginenses y romanos han pasado a la historia como las guerras púnicas, que finalmente ganó Roma, pero Cartago ofreció una tremenda resistencia, sobre todo en la Segunda Guerra Púnica, cuando un líder de los cartagineses, llamado Aníbal, ¿no? Aníbal Barca, él hace una cantidad de hazañas tremendas, memorables con un ejército. ¿Qué es lo que realiza él? Él va por el lado de España, empieza a tener victorias sobre las posesiones romanas que estaban allí. Él continúa en su marcha y hace lo impensable, cruza los Alpes, las montañas, cruza con su ejército, un ejército enorme y que iba captando cada vez más gente, porque había muchos pueblos que estaban en contra de Roma, en verdad. Entonces iba captando gente entre aquellos que estaban en contra de Roma y además estaba llevando elefantes, ¿no? Se dice que llevó una cantidad de elefantes, muchos de ellos se les murieron en la tremenda travesía por las montañas, los pobres elefantes no soportaron,
pero después cruzaron los Alpes y entraron a Italia para enfrentar a Roma. Y esa es considerada una de las grandes hazañas militares de todos los tiempos. Una batalla importante fue la batalla de Canas, en que un ejército en número inferior, habrían pues unos 50.000 cartaginenses, enfrentaron a unos 90.000 romanos. Es decir, la diferencia en la cantidad de soldados era prácticamente al doble, ¿no? Y entonces, en ese enfrentamiento, Aníbal tuvo una tremenda victoria. Prácticamente aniquiló, destruyó a los 50.000 soldados romanos en la batalla de Canas en el año 2016, en el año 216 antes de Cristo. Y entonces lo que sucede es que envolvieron a todos, los cercaron con una estrategia tan eficaz que Roma sufrió quizá la mayor derrota de toda su historia a manos del ejército cartaginés. Cartago no se animó a continuar conquistando la ciudad de Roma, se alejó de allí y finalmente fueron derrotados, ¿no? Pero esa victoria fue impresionante. Otro ejército que también en la historia ha dejado su huella por la estrategia y por la disciplina y por la manera en que actuaban juntos en la batalla es el ejército de Macedonia. El ejército de Macedonia, las famosas falanges macedónicas, así es que se llamaban. Las falanges eran agrupaciones de soldados, eran soldados en grupo, habían filas de profundidad, 16 soldados que estaban allí en filas, y entonces cada uno de estos soldados tenían el nombre era el zarizas, ¿no? ¿Qué eran las zarizas? Eran lanzas de 4 metros, de 6 metros, lanzas enormes, muy grandes. Entonces, cuando enfrentaban al enemigo, estaban en una estructura muy bien formada y entonces el enemigo no se podía acercar a los primeros de la fila porque las lanzas se lo impedían. Y entonces este grupo avanzaba, avanzaba, era como un puerco espín, ¿no? Era, era de esa manera, avanzaban y nadie se podía oponer al ejército macedónico. Ellos tuvieron grandes victorias, eh, entre ellos quizá el general más famoso de la historia fue un comandante del ejército persa, que fue Alejandro el Grande. Alejandro el Grande tuvo victorias significativas contra el ejército persa y terminó apoderándose del gran imperio persa y se convirtió en el dueño del mundo. Aunque Alejandro no vivió mucho tiempo y murió joven, pero ese ejército continuó todavía algunos siglos más imponiendo condiciones, gobernando el mundo, el ejército de las falanges macedónicas. Sin embargo, no duraría para siempre, ¿no? Porque vino otro ejército que terminó derrotando al ejército de Macedonia. En este caso, los que vinieron fueron los romanos, ¿no? El ejército romano. Tenía una formación diferente. El ejército romano ya empezó a tener una disciplina semejante a lo de los macedónicos, pero era mucho más flexible. Ustedes han visto que las falanges macedónicas eran muy rígidas, ¿no? Eran muy rígidas y entonces avanzaban, sí, avanzaban, pero como un tanque y continuaban, los demás retrocedían, pero si se prestaban ciertas condiciones y el enemigo venía por los costados o venía por y usaba otra, allí les era muy difícil el poder enfrentar. Y eso fue lo que hicieron los romanos, ¿no? Las legiones romanas terminaron siendo mucho más flexibles en el campo de la batalla, ¿no? Y entonces infligieron una derrota en la batalla de Pydna en el año 168 a.C. a las falanges macedónicas. En aquel tiempo el rey Perseo estaba al frente. ¿Qué fue lo que sucedió? Finalmente Roma se impuso. La estructura del ejército romano era muy, pero muy bien establecida, ¿no? Habían, habían grupos de 100 soldados que constituían un batallón y que estaban bajo el mando de un centurión. Entonces, ese centurión comandaba 100 soldados. En la Biblia aparecen centuriones, ¿no es verdad? Varias veces. Bueno, después había otra instancia, otro comandante encima del centurión, 5 centuriones, es decir, 500 soldados, a veces 600. Entre 500 y 600 soldados, es decir, entre 5 y 6 centurias, ¿m? Formaban una cohorte y ahí estaba al mando un comandante, una cohorte, ¿no? Pero la legión era constituida por 5.000 soldados.
es decir, por unas 10 cohortes, ¿no? Y así estaba estructurado todo de una manera extraordinaria, y entonces ellos fueron tan disciplinados, estaban tan bien entrenados, tenían una gran disciplina, actuaban en conjunto. Cuando los atacaban, los escudos servían en conjunto como un techo que impedía que las flechas o las piedras cayesen sobre ellos. Entonces ellos avanzaban de esa manera y pues prácticamente fueron invencibles durante casi 700 siglos, ¿no? Algunos pueden trazar hasta 1000 años el predominio del ejército romano. Ha sido considerado quizá en la historia el ejército mejor estructurado de la historia, ¿no? Debido a esa capacidad de mantener el dominio en el mundo durante más de 7 u 8 siglos. Así que imagínense ustedes. Claro, estamos hablando de ejércitos antiguos, ¿no? Hoy día solamente un hombre podría destruir a toda una legión, ¿no? Le manda un misil y termina con toda la legión. Las cosas son diferentes ahora. Pero en aquel tiempo, el soldado tenía una gran importancia, tenía que estar bien entrenado, cada uno de ellos, porque una legión o una cohorte o una centuria, donde había 100 soldados, no podía ser más fuerte que el más débil de sus soldados. Todos tenían que estar bien entrenados. Entonces, mis hermanos, estamos viendo cómo los ejércitos eran fuertes por la multitud de soldados entrenados que tenían. No basta un buen soldado disciplinado. Es necesario que este soldado se sume, entre dentro de un grupo y se produzca lo que es la sinergia, es decir, que el grupo de soldados pueda hacer en grupo mucho más de lo que podrían hacer si ellos mismos actuasen por separado. Cuando se reúnen en grupo son más fuertes. Cuando están en grupo, las posibilidades tácticas, la estrategia es muy superior. Cuando se actúa en grupo, están más protegidos. Entonces, eso es lo que nos muestran los grandes ejércitos de la Edad Antigua, ¿no? La capacidad y la necesidad de actuar corporativamente bajo una estrategia común y de una manera obediente a los dictados de su comandante. En Alejandro el Grande decía lo siguiente, es muy interesante, ¿no? Yo no le tengo miedo a un ejército de leones liderado por un cordero, pero realmente siento pavor cuando hay un ejército de ovejas liderados por un león. Está hablando allí también acerca de lo importante que es un grupo entrenado, ¿no? Un cuerpo entrenado y bajo un buen liderazgo. Y creo que también podemos ver cómo este ejemplo del ejército se aplica a la iglesia, no solamente de modo individual, sino de modo corporativo. También nosotros podemos comparar la vida cristiana con los ejércitos de la antigüedad. Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está exhortando para que cada miembro del cuerpo de Cristo tome la fe, se ciña de la salvación y empuñe la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, se vista de la armadura que provee nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, mis hermanos, entonces, un interesante estudio en esta oportunidad. Miren ustedes, empecemos primero con esta declaración. La iglesia, un ejército unificado. La semana pasada estábamos enfatizando el soldado único, el soldado con su armadura. El soldado representa un cristiano, pero la iglesia es representada también por un ejército, por la suma de soldados. Y miren ustedes lo que encontramos en la palabra de Dios. Miren ustedes las palabras con las que Pablo escribe para la iglesia de Éfeso. Él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Más adelante dice, vestíos. Más adelante dice, podáis. En el versículo 12 dice, no tenemos. Más adelante dice, tomad. Luego dice, podáis. Y luego dice, estar firmes. ¿Cuál es la característica de todas estas palabras? Bueno, el apóstol Pablo está hablando en segunda persona del plural. O sea, está dirigiéndose a un grupo. No le está dirigiendo estas palabras a solo una persona. No, no. Las palabras que él dirige, las dirige a un grupo de personas. No es un solo soldado.
vamos a decir así, es un grupo de soldados. La iglesia es un grupo de soldados, es un ejército, porque le dice, hermanos míos, está en plural. Él no se refiere a una sola persona, él se refiere al conjunto de cristianos. Entonces estamos hablando de un ejército. Él dice, fortaleceos. Él no está diciendo apenas fortalécete, como le dijo a Nicodemo, perdón, como le dijo a Timoteo. ¿No? A Timoteo le dijo, hijo mío, ¿no? Sé buen soldado de Jesucristo. Le dijo de manera singular. Pero aquí Pablo le habla a una iglesia completa, a una iglesia entera, que es la iglesia de Éfeso. Y le dice, hermanos míos, fortaleceos. Es decir, cada uno tiene que tomar su armadura, pero todos en conjunto formamos un cuerpo, un ejército. Vestíos, otra vez en plural. Todas son palabras en plural. No tenemos lucha, y ahí él se incluye, ¿no? Él dice, la lucha no es solo de ustedes, sino yo, Pablo, también estoy en esa lucha. La lucha no es solamente para uno de los cristianos, la lucha, la iglesia enfrenta, la iglesia como cuerpo enfrenta también una lucha. Ahora es interesante que cuando Pablo dice vestíos, está hablando en segunda persona, para que podáis estar firmes. Y después dice, no tenemos lucha. Ahí él se incluye, ¿no? Ahí es primera persona del plural. Ahí dice, no tenemos. ¿Por qué? Porque Pablo ya estaba vestido de la armadura, ¿no? Y si él ya estaba vestido de la armadura, si él está con la armadura colocada, entonces mira a los cristianos y les insta, les exhorta a que ellos también puedan vestir la armadura. Ustedes tienen que vestir la armadura. Y ahora cuando habla acerca de la guerra, él se incluye porque él también está en guerra, ¿no? Él dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y por eso después continúa ahora la exhortación en la segunda persona del plural. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, otra vez en plural, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Todos necesitan estar firmes. Mi querido hermano, encontramos entonces que no solamente hay una exhortación para que cada cristiano pueda enfrentar esta guerra que libra contra las acechanzas del diablo, que además también la iglesia como un cuerpo, la iglesia que es la niña de los ojos de Jesús, la iglesia que es el objeto de la suprema consideración del Salvador, también está enfrentando una guerra. La iglesia como cuerpo. No solamente tú tienes tus luchas, no solamente tú tienes tus guerras. La iglesia como cuerpo, en la travesía que tenemos hacia la patria celestial, también recibe acechanzas, también recibe trampas, también recibe ataques. La iglesia como cuerpo. Y a eso se está refiriendo entonces el apóstol Pablo. La victoria en las guerras griegas y romanas dependía de la cooperación de los soldados en cada unidad militar, y especialmente de su apoyo mutuo en el fragor de la batalla. Tenía que haber compañerismo, tenía que haber unidad, tenía que haber solidaridad entre los miembros de ese ejército. El individualismo en la batalla se consideraba una característica de los guerreros bárbaros que los condenaba a la derrota. Los pueblos bárbaros se refieren a aquellos pueblos que estaban en los exteriores del Imperio Romano. Se consideraba pueblos que no eran civilizados, se consideraba pueblos atrasados. Y entonces, ¿cómo tenían su ejército? Bueno, eran un grupo de valientes, de entusiastas, pero cada uno actuando por separado. No había una estrategia en común, cada uno librando su propia batalla y entonces eran derrotados. Venía el ejército imperial, venía Roma y entonces venía y los pasaba, ¿no? Los aniquilaba, aunque algunos ofrecieron resistencia, ¿no? Las tribus germánicas del norte de Europa ofrecieron resistencia al Imperio Romano. Y sin embargo, es impresionante cómo en cierto momento, por ejemplo, Julio César lo que hace es para cruzar el río y enfrentar a estas tribus bárbaras, construye un puente en poco tiempo con sus soldados. El soldado romano era un constructor también. Construyeron un puente en poco tiempo que cruzaron luego el río para llegar hasta el otro lado. Ahí los otros tuvieron que colocar pies en polvorosa, ¿no? Salir corriendo. El ejército romano tenía esa capacidad de construir, de hacer trincheras, de hacer fortificaciones, así que eran soldados completos, muy entrenados los soldados romanos. Todo eso lo podían hacer porque actuaban en unidad, no así como los guerreros bárbaros. La iglesia necesita actuar en unidad, mi hermano. Por eso es que tú no puedes estar criticando a tu hermano para poder destruir su autoestima.
o estar peleando con tu hermano que está sentado a tu lado, o peleando con el dirigente, o peleando con el pastor, o los hermanos peleando unos contra otros, o no se miran bien, o no se saludan. ¿Qué iglesia es esa? Esa iglesia no es un ejército, sino es un grupo de guerreros bárbaros, de acuerdo al ejemplo que estamos colocando aquí. Iglesia es como el ejército que actúa en unidad, en cooperación mutua, que hay oración unos por los otros, que se perdonan las ofensas unos a otros. Es una iglesia que así avanza en unidad. Esa tiene que ser nuestra iglesia. Ahora, vamos a la siguiente parte de la lección. Cinturón y coraza. Aquí empieza a haber una descripción más específica de los elementos de la armadura que Pablo está usando. Entonces vamos a ver el cinturón y la coraza. ¿Dónde se encuentra este texto? En el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Allí se habla acerca de dos grandes virtudes que encontramos en nuestro Dios. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de justicia. La verdad y la justicia provienen de Él, no es inherente al ser humano. En nosotros mora el engaño, en nosotros mora la injusticia. Para que podamos acceder a la verdadera verdad, valga la redundancia, ¿no? Y a la auténtica justicia, tenemos que recurrir a Dios, porque Él es la fuente de verdad, es la fuente de justicia. Miren ustedes en Lucas capítulo 12, versículo 35, ahí se habla de ceñidos vuestros lomos, la misma declaración que encontramos en Efesios, ¿no? Y vuestras lámparas encendidas. Es decir, tenemos que ajustarnos, tenemos que apertrecharnos de la verdad, tenemos que conocer la profecía, tenemos que conocer la doctrina, tenemos que estar presentes al lado de Jesús, que es el camino y la verdad y la vida, es una persona la verdad. En la Biblia, mi querido hermano, no solamente existe la invitación para estar en la presencia del Señor, sino que en la Biblia se nos da una cosmovisión, se nos dan creencias básicas para interpretar el mundo que nos rodea. Y esas creencias básicas coinciden con el mundo. Por ejemplo, la idea de un gran conflicto es una creencia básica que nos presenta la Biblia. Y vivimos en medio de un gran conflicto. Entonces tenemos que reconocer esa realidad. Tenemos que reconocer la realidad de Dios como creador de todas las cosas. Eso también está en la palabra. Entonces, hay enseñanzas en la Biblia que forman parte de la cosmovisión cristiana y que debemos nosotros aprehenderlas, tomarlas para nosotros, y entonces de esa manera estarán ceñidos nuestros lomos con la verdad. Estar ceñidos con la verdad, porque esa es nuestra defensa, ¿no? Porque la verdad hace caer el error y el engaño y la mentira. Pero también dice Isaías capítulo 59, versículo 17, pues de justicia se vistió como de una coraza. Ahí está hablando de una coraza, ¿no? Y con yelmo de salvación en su cabeza. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de justicia, de la justicia. Es decir, el apóstol Pablo no está inventando estas declaraciones. Él es un conocedor de la palabra de Dios. Él es un conocedor del Antiguo Testamento. Entonces, cuando él dice vestidos con la coraza de justicia, simplemente está citando al profeta Isaías, el gran profeta mesiánico que es Isaías. Isaías 59, 17 dice que se vistió de justicia, se vistió como de una coraza, de justicia como una coraza, ¿no? Es decir, la justicia. Bueno, la justicia, mis hermanos, en la Biblia nosotros podemos encontrar muchas, um, muchas referencias al tema de la justicia. Una referencia es aquella declaración que está también en Isaías que dice, Jehová, justicia nuestra. Jehová es nuestra justicia. Que debemos vestirnos de la justicia de Cristo. ¿Qué significa vestirnos de la justicia de Cristo? ¿Qué es la justicia de Cristo? Bueno, la justicia de Cristo simboliza o se refiere a la capacidad que tiene Jesús de poder cumplir fielmente los mandamientos, de tener una vida recta, una vida justa. Es lo que tuvo Jesús, una creencia en los mandamientos de Dios y una obediencia plena, porque él ejemplificaba la plena obediencia a los mandamientos de Dios. Es decir, ejemplificaba la justicia, era justo,
porque cumplía fielmente los mandamientos de Dios. Entonces, él estaba con ese vestido de justicia. Ahora, nosotros no podemos, por nosotros mismos, no. Es decir, la justicia de Cristo no podemos alcanzarla, nunca. Para el ser humano es imposible sin Jesucristo. Pero Jesucristo, y ahí viene la idea del vestido, ¿no? De la vestimenta, en la parábola de la fiesta de bodas. Aquel que no tenía el vestido no podía participar de la fiesta de bodas. Bueno, ese vestido representa la justicia de Cristo. Es decir, cuando, cuando yo recibo el manto de la justicia de Cristo, entonces ya mi obediencia a los mandamientos de Dios es posible por Jesucristo en mi vida, porque recibo la justicia. El Señor me declara justo y me dice, te perdono tus pecados. Ahora coloca su manto de justicia. Ahora a mis ojos eres una persona justa. Ahora a mis ojos tú puedes vencer completamente la tentación y el pecado con mi presencia. Es Jesús quien garantiza la victoria. Ahora, en el término del ejército, no usa la idea de manto de justicia, ¿no? En términos del ejército, Pablo usa la idea de la coraza de justicia. La justicia no es propia. La justicia tenemos que recibirla del exterior. El soldado no tenía la coraza como parte de su interior, ¿no? Digamos, el soldado como ser humano tiene pues sus costillas, tiene su esternón, tiene, tiene su corazón, tiene sus pulmones. Esas son cosas propias del soldado, pero no tiene una coraza. Lo que el soldado necesita es que alguien le dé una coraza. Nosotros también. Nosotros no tenemos justicia propia. Cualquier intento de justicia nuestra es simplemente un trapo de inmundicia. No tenemos justicia propia. Necesitamos recibirla y, y recibirla de aquel que nos llamó para poder enfrentar las acechanzas de Satanás. Y ese que nos llamó es Jesucristo. Entonces Jesús nos dice, ven que yo te coloco mi coraza de justicia, ¿no? Le pertenece a Jesús, no es nuestro. Entonces, de esa manera, mis hermanos, tenemos allí también un segundo elemento de la armadura del cristiano que es necesario que cada cristiano pueda emplear. Es la coraza de justicia. Dos elementos importantes. Primero, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos que estar ceñidos con la verdad. Y segundo, tenemos que vestir la coraza de justicia. Ahora vamos a ver aquí. Dice, la verdad no es propia de los creyentes, ya hemos mencionado eso. Es un regalo de Dios. Sin embargo, no se trata de permanecer abstractos. O sea, no es una verdad simplemente allí en la cabeza, ¿no? No es una verdad abstracta. De tener un recurso distante sin ningún impacto transformador en sus vidas, como si la verdad estuviese aquí solamente en la cabeza, pero que no tiene nada que ver, ¿no? Con nuestro corazón. No se trata apenas de comprender la verdad, se trata de transformar nuestra vida con la verdad. Deben vestirse de la verdad de Dios, vivir y usar este don divino. Ellos no poseen la verdad de Dios, sino más bien la verdad de Dios los posee a ellos y los protege. Es una vinculación tan estrecha con la verdad, que no es que ellos tengan la verdad, sino es que la verdad los tiene a ellos. Esta es una excelente declaración acerca de lo que es la vida cristiana. No es que tú tienes la verdad, mi hermano, la verdad te tiene a ti cuando te aferras, porque la verdad es una persona. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús. Él es la verdad. Y cuando te colocas en la presencia de Cristo, no es que tú posees la verdad, no es que tú tienes a Cristo, es que Cristo te tiene a ti. Y eso es maravilloso. Vamos con la siguiente parte, mis hermanos. En la armadura del cristiano también se habla acerca de las sandalias. Las sandalias. La iglesia hace la paz. Las sandalias. Vamos a ver aquí que tenemos. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice aquí la palabra de Dios. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, también las sandalias formaban parte de la armadura del soldado en el tiempo de Roma. Ahora, el apóstol Pablo empieza a usar también una figura del Antiguo Testamento. En Isaías 52:7, mira lo que dice allí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Ahí está otra vez los pies. Hay otra vez la paz. Del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bueno, aquí la idea es de un mensajero. Este mensajero viene desde el campo de batalla. El ejército ha tenido una gran victoria y él viene a dar esta noticia a la ciudad. En la ciudad están a la expectativa. Ahí están las esposas, están los hijos, están los ancianos. A la guerra han salido los hombres para pelear. Y entonces todos están a la expectativa porque una guerra, una batalla puede perderse. Y lo peor que podía haber para un pueblo era, y hasta ahora, ¿no es cierto?, es perder una guerra, perder una batalla. Así que estaban todas las expectativas, hasta cuando veían que alguien venía. Una figura pequeña primero, así en lontananza, ¿no? Muy lejos, que se iba acercando y que iba corriendo más. ¿Qué noticia traerá? Podía traer dos noticias. Una, hemos perdido la batalla. Ahí tenían que empezar a pertrecharse, tenían que empezar incluso a huir de la ciudad, ¿no? O la otra noticia es, hemos ganado la batalla, una celebración completa. Así que ahí todos estaban a la expectativa. Empieza a venir ese mensajero, y entonces aquí Isaías declara, qué hermoso, qué precioso es un mensajero cuando trae buenas noticias, cuando nos dice que está la victoria consumada. Y entonces ahí dice, ahí está explicando Isaías esa figura, ¿no? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Hemos tenido la victoria, entonces ahora vamos a estar en paz. Ya el enemigo no va a querer destruirnos. Y entonces viene la celebración en la ciudad. Ahora, esa figura es usada por Pablo. Y entonces nos dice que tú y yo, mis hermanos, nosotros tenemos que convertirnos en mensajeros de paz. Hay un mundo que está a la expectativa. Hay un mundo que vive en incertidumbre. Hay un mundo que vive asustado, atemorizado. ¿Qué va a pasar con el futuro? La humanidad se va a autodestruir. El planeta se va a destruir. Estamos yéndonos como una bola de nieve rumbo al hueco de una inmensa sepultura, ¿no? Como diría el poeta. Estamos yendo a ser destruidos. Pero entonces ahí tiene que aparecer el cristiano, que sale con la noticia y que entonces para eso tiene que colocarse los zapatos adecuados para no resbalar en el camino, para poder subir la montaña, para poder caminar en el desierto. Y entonces colócate, dice allí el apóstol Pablo, colócate los zapatos para que vayas a dar la buena noticia, que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay paz. La buena noticia es que hay victoria total porque Cristo garantiza la victoria. Y entonces esa es la labor que tiene el cristiano, anunciar el Evangelio de la paz. Evangelio significa alegres nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Sí? Por eso en el texto de Isaías dice, los pies del que trae alegres nuevas, es decir, del que trae el Evangelio, las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las que anuncian la paz conquistada por nuestro Señor Jesucristo. La paz que viene como consecuencia de la entrada de Cristo en nuestro corazón. Y entonces vamos a la humanidad y dice, no necesitas vivir en incertidumbre, puedes vivir en paz, puedes vivir en seguridad. Cristo ha conquistado la victoria. Somos los mensajeros. ¿No? Y aquí hay un detalle mucho más interesante porque en Efesios 6:15 termina diciendo con el apresto del Evangelio de la paz. Y en Efesios 2:14 se identifica la paz con una persona, porque Él es nuestra paz. O sea, la paz es la presencia propia del Señor Jesucristo en la vida. Él es nuestra paz. Si Cristo está en tu vida, lo primero que coloca en tu corazón es paz. El sentimiento de estar bien con Dios. El sentimiento de que cada cosa ahora está en su lugar. Un sentimiento de paz, de un bienestar, de ser apacible, porque gobierna Dios nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que anunciar al mundo para compartir esta esperanza. La iglesia debe hacer la paz, debe pacificar. Recuerda lo que dice esa bienaventuranza preciosa. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, el pacificador es el que predica la paz. Entonces, la iglesia debe hacer la paz empleando el arsenal evangélico de las virtudes cristianas. Lleva la paz con humildad, lleva la paz con paciencia, lleva la paz con perdón,
Y también las prácticas cristianas, la paz en oración, la paz en adoración. Estos actos son estratégicos y apuntan hacia el gran plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Finalmente, cuando el pecado haya sido exterminado de este universo, una vez más, una misma sensación de armonía gobernará el universo, pulsará en cada corazón. Eso es lo que nosotros tenemos como la esperanza más preciosa de nuestro corazón. Vamos ahora a ver aquí tres cositas más, ¿no? Tres elementos más mencionados como la armadura del cristiano. El escudo, el casco y la espada. Vamos a ver cómo es que la palabra describe estos tres elementos. Efesios 6, 16 y 17. Sobre todo. ¿Qué quiere decir sobre todo? Prioritariamente. Eso es lo que tiene que decir, ¿no? Prioritariamente, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tres elementos mencionados aquí como parte del arsenal, como parte de la armadura del cristiano. Primero, el escudo de la fe. Ah, mi querido hermano, el escudo de la fe. Mira lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 1. El Señor le dice a Abraham, un fiel hijo del Señor, el patriarca Abraham, le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué tremenda esta, esta promesa, ¿no? ¿Qué es lo que hace el escudo en la vida de un soldado? Bueno, el soldado lleva el escudo para evitar que los dardos del enemigo caigan sobre su vida. Lleva el escudo, ¿no? Entonces, si, si el soldado está enfrentando el momento de la guerra, entonces vienen las flechas, levanta el escudo y las flechas quedan sobre el escudo. Incluso las flechas pueden hasta traspasar el escudo, pero no llegan al soldado. Y aquí el Señor le dice a Abraham, y al mismo tiempo te dice a ti, y me dice a mí también, yo soy tu escudo. En otras palabras, tenemos ahí al Señor como aquel que recibe los dardos, recibe las flechas que traspasan incluso el escudo, para que tú y yo no recibamos esas flechas. Eso sucedió en la cruz del Calvario. Allí Jesús fue nuestro escudo, porque Él recibió los clavos que yo tendría que haber recibido. Él es nuestro escudo. Él recibe las piedras que yo tendría que haber recibido. Él recibe los clavos que yo tendría que haber recibido. Él recibe la humillación que yo tendría que haber recibido por ser culpable, porque el pecado es mío, no del Señor Jesucristo, pero Él es mi escudo. Y entonces Él recibe lo que viene contra mí. Qué tremendo. Si tenemos a Dios como escudo, mi hermano, ¿qué podemos temer si Dios es nuestro escudo? Y esa fue la promesa. Entonces ahí viene el apóstol Pablo y le dice, mira, tomad el escudo de la fe, el escudo de la fe, es decir, la convicción de la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la fe. Convicción de la presencia. Creencia eh, sin incertidumbre, sin dudar en su palabra, en sus promesas. Ese es el escudo. Y entonces cuando viene la tristeza, cuando viene la angustia, cuando viene la desaparición de un ser querido, cuando viene una enfermedad, un cáncer, cuando viene las, la infamia, la ofensa de parte de alguien, cuando viene algo contra mi vida, entonces me aferro a las promesas de Jesús y eso constituye mi escudo y me ayuda a avanzar en esta vida. Oh, mis hermanos, qué precioso esto, ¿no? Que Dios sea nuestro escudo. Es una promesa maravillosa para nuestra vida. Puedes avanzar seguro porque Dios es tu escudo y Él está dispuesto a recibir. En la cruz del Calvario lo probó aquello que iba contra mí. Y entonces Él fue atravesado como un escudo, pero a mí me preservó la vida y me ofrece la vida eterna. Ahora, viene por otra parte otro aspecto aquí. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco, ¿no? El casco de la salvación. Y bueno, ¿cómo es esto? Dice aquí, ¿cómo el casco puede representar la salvación? Bueno, querido hermano, la salvación
también es una persona. Es la persona de Jesús. Cuando él llegó a la casa de Zaqueo, él dijo también, la salvación ha entrado en esta casa. Él había entrado, pero él dijo, la salvación ha entrado en esta casa. Jesús es la salvación. Ahora, la salvación, mi hermano, constituye ese presente maravilloso que el Señor entregó para nuestra vida, ¿no? Imagínate una persona que se estaba ahogando. Vino el salvavidas, estuvo dispuesto a correr cualquier riesgo y me toma y me saca, ¿no? Y me ofrece este presente. Mira, ahora tienes una segunda oportunidad, ¿no? Ahora puedes vivir, te estabas ahogando, ahora puedes vivir. Eso es. Entonces, yo debo aferrarme a esa certeza de la salvación en Cristo Jesús. Puede parecer que la noche está oscura, puede parecer que estoy andando por el valle de la sombra y de la muerte, pero la certeza de la salvación no puedo perderla. Puede ser que tenga también en este momento enfrentando el mayor problema, pero la certeza de la salvación no te debe abandonar nunca. Es como el casco, colócalo allí, que esté en tu mente, que recubra tu mente de cualquier pensamiento de incredulidad, ¿no? Y entonces que cubre completamente tu mente de las promesas de la salvación, de la realidad de la salvación aquí, ¿no? ¿Recuerdas qué fue lo que pasó con Goliat cuando enfrentó a David? Goliat era un hombre que estaba completamente armado, desde los pies hasta la cabeza, armado. Y cuando enfrentó a David, lo que hizo Goliat fue quitarse el yelmo, se quitó el casco. Y al quitarse el casco, en ese momento estuvo completamente vulnerable, ¿no? Y por allí David, con excelente puntería, hizo llegar la piedra hasta la cabeza y perdió, pues, ¿no? Perdió el enfrentamiento este Goliat. No te quites el casco, porque Satanás tiene una tremenda puntería para poder colocar en tu cabeza pensamientos negativos, para poder ocupar tu mente con pensamientos vanos, para poder cautivar tus sentidos y apoderarse de tu mente. Entonces, tenemos que colocarnos la seguridad de la salvación, el casco. ¿Mm? Y eso también es un componente esencial de la armadura de Dios. Pero además dice también, y aquí ya estamos hablando de un arma ofensiva, porque lo anterior es defensivo, pero este es ofensivo, porque el escudo es para defenderse, el casco es para defenderse, la coraza es para defenderse, pero la espada ya es un arma ofensiva. La espada, el soldado romano la sacaba y entonces con eso empezaba a buscar enfrentar al enemigo y derrotarlo y hacerlo retroceder, ¿no? Que era el objetivo que tenían los ejércitos antiguos, ¿no? Arrinconar, hacer retroceder al enemigo. Bueno, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis aparece Jesús. Hay una descripción del Jesús glorioso, ¿no? El Jesús del Cristo glorificado. Y cuando Juan describe a Jesús, dice que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Es decir, de su boca, de la boca de Jesucristo sale la palabra de Dios, porque de la boca sale la palabra. Y de la boca de Jesús es que ha salido la palabra. Pero esa palabra es poderosa. Esa palabra tiene poder. Porque esa es la palabra que dijo, sea la luz y la luz fue. Esa es la palabra que dijo, sean los planetas y los planetas existieron. Esa es la palabra que dijo, Lázaro, sal fuera y Lázaro salió fuera. Esa es la palabra de Jesús tiene poder. Le dijo a la niña, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Es una palabra con poder. Y nosotros tenemos ahora en la Biblia la palabra de Dios. Y esa palabra, la palabra que está contenida en la Biblia, la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene tanto poder como lo tenía nuestro Señor Jesucristo cuando Él mencionaba y decía, Lázaro sal fuera. Niña, a ti te digo, levántate. La palabra de Jesús tiene poder. La palabra de Jesús está contenida en la Biblia. Y esa Biblia tiene poder. Y de esa manera podemos enfrentar y derrotar al enemigo. ¿Cómo así? Por ejemplo, el enemigo quiere cautivar mi vida y entonces lo que hace es decir, tratar de hablarme a través de una medium, ¿no? A través de engaños,
que me dicen, bueno, que los fantasmas existen y que el espíritu de mi padre o que el espíritu de mi madre está incomodándome, y entonces esas son ideas, son ataques, incluso me presentan pruebas, entre comillas, acerca de eso, pero yo voy a la palabra y ahí encuentro, pero los muertos nada saben, y que los muertos en Cristo resucitarán en ocasión de la segunda venida. Entonces me aferro a la palabra y desecho las tentaciones. ¿Por qué? Porque esas tentaciones van en contra de la palabra. La palabra tiene poder, la palabra de Dios. La espada de los creyentes es la espada del Espíritu, en el sentido de que la provee el Espíritu, un arma identificada como la palabra de Dios. Dices, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Es una espada que viene, que se origina en el Espíritu, porque fue el Espíritu aquel que inspiró a los profetas, y los profetas escribieron, y eso que fue escrito llega hasta nuestro tiempo, y eso es la Biblia. Entonces procede del Espíritu. Y tenemos que apropiarnos de la palabra, tenemos que amar la palabra, tenemos que obedecer la palabra, y así seremos victoriosos contra las tentaciones. Finalmente, mis hermanos, se habla acerca de la oración en el campo de batalla. Practiquemos la oración en el campo de batalla. Miren, Efesios 6:18. También podríamos considerar como un arma ofensiva, ¿no? Porque incluso también los ejércitos antiguos también usaban la oración. Claro que no era la oración, la invocación al Dios verdadero, ¿no? Pero tenían sus propios dioses, y antes de una batalla ellos se preparaban hasta espiritualmente, ¿no? Hay crónicas que nos hablan acerca de estas costumbres de los ejércitos antiguos, ¿no? Antes de entrar en la batalla, entonces preparaban todo, ¿no? Se habla, por ejemplo, acerca de este rey famoso de Esparta, Leónidas, con sus 300. Los persas mandaron a alguien para espiarlos, para ver cómo estaban, qué estaban haciendo el día anterior al que se iba a definir la batalla. Y cuando le llegaron las noticias, le dijeron, ellos se están preparando, parece que están haciendo ceremonias, parece que están invocando a sus dioses. Bueno, esa gente pagana invocaba a sus dioses. Con mayor razón, nosotros que tenemos al Dios verdadero, debemos orar. La oración también es un elemento, un instrumento en la batalla espiritual que libra al cristiano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Mira, anota ese énfasis que hace el apóstol Pablo, ¿no? Velando, perseverando, suplicando. Y hay dos motivos de súplica que coloca el apóstol Pablo. Primer motivo de súplica: debes suplicar por todos los santos. Esta guerra no es individual únicamente. Cada uno tiene sus desafíos, cada uno tiene sus alegrías, sus tristezas, cada uno tiene su propia vivencia, cada uno tiene sus propios dolores. Y tenemos una lucha individual, sí, pero recuerda que tenemos una lucha corporativa también. Por eso es que debemos orar por todos, por la iglesia. Ora por tu pastor, ora por tu anciano de iglesia, ora por tu líder de grupo pequeño, ora por los dirigentes de tu iglesia, ora por tu hermano que no está viniendo, ora por el joven que no sabe qué decidir, ora por los novios que van a tomar la decisión de casarse, ora por el anciano, ora por el niño. Es decir, debemos suplicar por todos los santos y con perseverancia. Eso es lo que está mencionando aquí la palabra de Dios. Entonces, primera razón para perseverar en oración no es por nosotros mismos, sino es, dice allí, por todos los santos. ¿Mm? A veces nosotros nos enfrascamos solo en nuestro mundo y oramos solo por nosotros, ¿no? Hasta egoístas somos en la oración, ¿no? Pero aquí encontramos como el mensaje es: suplica por los santos, suplica por la iglesia, por los jóvenes, los niños, por las familias, por los ancianos, por los líderes, por la iglesia. La iglesia tiene que estar permanentemente en oración. Y segunda razón, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Cuál es la segunda razón por la que debemos orar, según Pablo? Debemos orar por la iglesia, pero también debemos orar por los líderes, por los predicadores, porque Pablo era el predicador y él estaba escribiendo la iglesia. Y él dice, ora por mí, ora por tu pastor, mi hermano. La cantidad de pruebas que atraviesa la familia pastoral, no conoces.
Tú no sabes, a veces parece que desde el púlpito está hablando un hombre perfecto, un hombre que no tiene pruebas, un hombre que ya está a un salto de la santidad, o que solamente le falta la traslación y se va al cielo. No es así, no es así. Hasta nuestros líderes más conocidos en la iglesia, ¿no? Los líderes más queridos en nuestra iglesia también enfrentan sus pruebas, ¿no? Y también enfrentan tentaciones. Por eso oremos por nuestros predicadores, por nuestros líderes, a fin de que por la palabra de ellos sea dada a conocer el misterio del Evangelio. El Evangelio llegue a más personas. El Evangelio conquiste más corazones. Y mira cómo él se declara, ¿no? Él dice, yo soy embajador en cadenas. Esta es una figura que hasta podría parecer una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Cuando tú piensas en un embajador, inmediatamente piensas en una persona de un cierto nivel económico, de una cierta posición social, porque los embajadores, pues, representan a un país. Los embajadores siempre están bien tratados. Un embajador siempre recibe los primeros lugares en las reuniones. Un embajador siempre recibe consideraciones, siempre recibe presentes, siempre recibe honores, ¿no? El embajador. Un embajador es así. Pero Pablo era un embajador diferente, ¿no? Pablo era un embajador sin honores, un embajador vapuleado, un embajador despreciado, y representaba a Dios, embajador del reino de Dios en este mundo, era despreciado, estaba en la cárcel. Y él entonces, ¿cómo se describe? Yo soy un embajador en cadenas. Mira, tremenda la descripción que hace Pablo de sí mismo, ¿no? Los embajadores que siempre reciben honor en este mundo, sin embargo, el que es embajador de Dios está en cadenas. Pero él no se queja de eso. Lo que él dice, que yo pueda hablar con denuedo de Jesús. Denuedo significa hablar con solvencia, ¿m? Hablar sin miedo, hablar con convicción. Yo quiero hablar de esa manera, pero necesito que ustedes oren por mí, porque también a veces desfallezco, porque también a veces me faltan las fuerzas. Oren para que yo pueda hablar con denuedo, como debo hablar, no de cualquier manera, para hablar con firmeza. Debemos orar por nuestros predicadores, mi hermano. Si tú eres un predicador, debemos orar por ti también, ¿no? El predicador del Evangelio, para que hable con denuedo, para que hable sin temor, para que hable lo que está escrito en la Biblia. Orar por ellos también. ¿Mm? La oración ferviente y perseverante nos brinda la oportunidad de escuchar atentamente estas promesas y celebrarlas y agradecer a Dios por los recursos de su gracia. Hay promesa que nosotros hemos recibido de nuestro Dios. Hay promesas de victoria sobre los enemigos. Hay promesas de fortaleza espiritual, de victoria individual y de victoria corporativa. Vivimos ahora en lo que se llama la iglesia militante. Es decir, es una iglesia que está en este mundo, una iglesia que lucha. Es un pueblo que camina hacia la acción celestial. Y camina, y es un pueblo imperfecto. Y es un pueblo que muchas veces es temeroso, pero es el pueblo de Dios. Y es defectuoso, dice Elena de Juárez, pero es el objeto de la suprema consideración del Señor. Allí estamos viendo, es la iglesia militante. Esta iglesia que predica el Evangelio en circunstancias hostiles a veces. ¿Sí? Bueno, pero la promesa es que esta iglesia militante un día será la iglesia triunfante. Esa iglesia triunfante es la que finalmente heredará el reino que Dios está preparando para sus hijos. Que tú y yo podamos ser, mi hermano querido, podamos ser parte de esa iglesia triunfante. Somos ahora parte de la iglesia militante que lucha ahora, pero un día, por la gracia de Dios, seremos parte de la iglesia triunfante que estará morando con Jesús por la eternidad. Vamos ahora a la siguiente parte, el aplica. ¿Qué significa para ti y tu congregación hacer la paz? ¿Cómo podemos hacer agentes de paz en un mundo cada vez más caracterizado por la agresión y la violencia? Tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. Tenemos que aprender a eh, producir por la gracia de Dios el fruto del Espíritu en nuestro corazón: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Y entonces de esa manera, exhibiendo de modo natural, no de modo forzado, exhibiendo como consecuencia de mi contemplación de Jesucristo, exhibiendo el fruto del Espíritu, entonces me voy a convertir también
en un agente de paz. Teniendo el amor de Jesús, voy a poder compartir el amor. Teniendo paz en el corazón, voy a poder compartir la paz. Teniendo dominio propio, voy a poder influenciar en las personas. Entonces, es Jesús la razón de nuestra victoria. Vamos entonces, mis hermanos, a la última parte, haciendo la paz. Les invito nuevamente a estas preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Participen allí y les invito también a suscribirse y colocar la campanita de notificaciones, ¿no? Para formar parte de esta comunidad. Ahí tenemos el resultado de las preguntas de la semana pasada. Felicitaciones a Liz, Miguel Ángel y Eduardo. Y felicitaciones por participar y también a los que estuvieron como finalistas, ¿no? Y también agradecemos a nuestros hermanos que dejaron sus mensajes tanto en YouTube como en Facebook. Agradecemos mucho sus mensajes, nos animan y nos alegran que nuestros hermanos estén captando y compartiendo la palabra de Dios. Queridos hermanos, llegamos al final. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Nos vemos entonces la próxima semana.